Stalin acababa de morir. Y en el Kremlin nadie sabía qué rostro poner. Había lágrimas. Había discursos preparados. Había fotógrafos esperando la imagen oficial del duelo. Pero detrás de cada gesto había otra cosa. Miedo. Porque durante casi 30 años, Joseph Stalin había construido un sistema donde estar cerca del poder no significaba estar protegido. Significaba estar más cerca del peligro. El 5 de marzo de 1953, cuando el cuerpo del dictador todavía estaba caliente, sus herederos ya entendían una verdad brutal. Si uno de ellos tomaba demasiado poder, los demás podían terminar muertos. No había una constitución real que resolviera la sucesión. No había un heredero aceptado por todos. No había una regla clara. Solo había hombres que durante años habían sobrevivido obedeciendo, denunciando, callando y esperando. Georgi Malenkov parecía el sucesor natural. Lavrenti Beria controlaba a la policía secreta. Molotov representaba a la vieja guardia. Bulganin tenía conexiones militares. Y Nikita Khrushchev parecía, para muchos, el menos elegante, el menos teórico, el menos inevitable. Un hombre de modales bruscos. Un antiguo organizador del partido. Un superviviente que había aprendido a sonreír cuando Stalin no humillaba. Pero en las siguientes 72 horas, Khrushchev no necesitaba parecer el más poderoso. Necesitaba tomar una sola pieza. La pieza que todos subestimaban cuando miraban los cargos del gobierno. La secretaria del partido. Porque en la Unión Soviética, el gobierno podía firmar decretos. La policía podía arrestar personas. El ejército podía ocupar edificios. Pero el partido decidía quién era confiable, quién podía ascender, quién sería aislado y quién iba a quedar solo cuando llegara el momento de caer. Esta es la historia de cómo Khrushchev convirtió una posición aparentemente secundaria en la llave del poder soviético. Y de por qué las 72 horas después de la muerte de Stalin no coronaron a un nuevo zar rojo. Hicieron algo más peligroso. Abrieron una guerra silenciosa entre los hombres que habían sobrevivido al terror. Stalin no dejó un sucesor. Eso no fue un accidente. Fue parte de su sistema. Un sucesor demasiado visible podía convertirse en amenaza. Un segundo hombre demasiado fuerte podía reunir aliados. Un heredero reconocido podía empezar a imaginar un futuro sin el líder. Stalin no toleraba futuros que no pasaran por su propia voluntad. Por eso, al final de su vida, el poder soviético parecía una mesa llena de hombres importantes, pero ninguno podía levantarse y decir, yo soy el siguiente. Todos tenían algo. Nadie lo tenía todo. Malenkov tenía administración, despacho, visibilidad y una cercanía burocrática al centro del Estado. Beria tenía expedientes, miedo, cárceles, escuchas, interrogadores y una institución acostumbrada a obedecer órdenes sin preguntar. Molotov tenía historia, prestigio y memoria revolucionaria. Kaganovich tenía redes antiguas. Bulganin tenía acceso a los militares. Khrushchev tenía algo menos teatral. Tenía el partido. Y el partido no parecía tan dramático como la policía secreta. No entraba de noche con armas. No golpeaba puertas. No hacía confesar a nadie bajo una lámpara. Pero el partido era la estructura que sostenía todo. Cada ciudad. Cada fábrica. Cada ministerio. Cada república. Cada carrera política. El error de los rivales de Khrushchev fue pensar que la lucha se ganaría solo en la superficie, con cargos visibles. Él entendió otra cosa. Después de Stalin, nadie podía heredar el miedo completo. Pero alguien podía heredar la maquinaria que decidía quién tenía futuro. La frase que apareció en aquellos días fue liderazgo colectivo. Era una expresión perfecta para calmar al país y tranquilizar a los cuadros del partido. Pero por dentro escondía una contradicción. El sistema soviético había sido educado para obedecer a una sola voz.
Durante años, la prensa, las reuniones, los congresos y los discursos habían repetido que Stalin era el centro de la historia. Y de pronto, los mismos hombres que habían aprendido a moverse alrededor de un centro único tenían que fingir que podían gobernar como grupo. Nadie quería decirlo en público, pero todos lo sabían. El liderazgo colectivo era una pausa. Una tregua. Un puente provisional sobre un vacío que podía tragarlos a todos. Cada dirigente necesitaba que el sistema siguiera funcionando. Los trenes tenían que moverse. Las fábricas tenían que abrir. Los periódicos tenían que publicar luto y continuidad. Los secretarios regionales tenían que recibir instrucciones. Los embajadores tenían que saber a quién obedecer. Pero al mismo tiempo, cada dirigente sabía que la estabilidad era peligrosa si beneficiaba demasiado a otro. Por eso las primeras horas no fueron solamente horas de duelo. Fueron horas de observación. ¿Quién llegaba primero? ¿Quién hablaba con quién? ¿Quién parecía demasiado tranquilo? ¿Quién evitaba mirar a otro? ¿Quién controlaba el teléfono? ¿Quién podía entrar a una oficina sin pedir permiso? Khrushchev entendió que en una situación así la victoria no pertenecía al que gritara más fuerte. Pertenecía al que pudiera parecer necesario para todos sin parecer amenaza inmediata para ninguno. Esa fue una de sus ventajas. Malenkov parecía sucesor. Beria parecía peligro. Khrushchev podía presentarse como articulador. No como zar. No como heredero único. Como hombre de partido. Y en un régimen donde todos temían que otro reconstruyera el poder personal de Stalin, parecer un hombre de organización podía ser más eficaz que parecer un conquistador. Khrushchev no parecía un heredero imperial. No venía de una familia ilustrada. No hablaba como un académico. No tenía la frialdad aristocrática de algunos viejos bolcheviques. Había nacido en 1894, en una familia pobre, y creció entre trabajo industrial, minas, talleres, organizadores obreros y la política dura de la revolución. Ese origen le dio una ventaja que sus enemigos confundieron con debilidad. Khrushchev sabía hablarle a cuadros medios. Sabía moverse entre funcionarios que no aparecían en las fotografías. Sabía que el poder no siempre está donde brillan las medallas. A veces está en quien controla la lista de nombramientos. En quien decide qué secretario regional asciende. En quien escucha que un ministro está perdiendo apoyo. En quien llama a un camarada por teléfono antes de que otro consiga convencerlo. Pero Khrushchev tampoco era un inocente. Había sobrevivido dentro del estalinismo. Había participado en el sistema. Había apoyado purgas. Había aprendido que en la Unión Soviética la lealtad no era un sentimiento. Era una forma de supervivencia. Eso hace que su historia sea más incómoda. Khrushchev no fue un hombre puro que llegó desde fuera para corregir el terror. Fue un producto de ese terror. Un hombre formado por el mecanismo que después intentaría desmontar parcialmente. Y precisamente por eso entendía mejor que nadie cómo funcionaba. Entendía que Beria no era peligroso solo porque controlara la policía. Era peligroso porque todos sabían que Beria sabía algo de todos. Entendía que Malenkov no era fuerte solo por ser jefe de gobierno. Era vulnerable porque la administración sin el partido podía quedarse sin piernas. Entendía que la vieja guardia podía hablar de principios, pero en realidad todos estaban calculando quién los protegería del siguiente arresto. Ese fue el terreno real de la sucesión. No una lucha de ideas. Una lucha por no ser el próximo expediente. Stalin sufrió un derrame cerebral después de retirarse a su dacha. Durante horas, sus guardias dudaron. En un sistema normal, la enfermedad del líder activaría médicos, protocolos, comunicados. En el sistema de Stalin, incluso tocar una puerta podía ser peligroso. El miedo que él había construido siguió funcionando incluso cuando él ya no podía hablar. Cuando finalmente los dirigentes llegaron a su lado, vieron algo que durante años parecía imposible.
Stalin ya no mandaba. Y aún así, todos seguían actuando como si pudiera castigar desde la cama. Esa escena explica el vacío que vino después. El problema no era solo que el dictador muriera. El problema era que el sistema estaba diseñado para que todos dependieran de él. Cuando Stalin dejó de respirar el 5 de marzo de 1953, no murió solamente un hombre. Se cortó el centro de gravedad. Y de inmediato apareció la pregunta que nadie había podido hacer en voz alta. ¿Quién podía mandar sin convertirse en el nuevo Stalin? La respuesta oficial fue liderazgo colectivo. Suena ordenado. Suena prudente. Suena institucional. Pero también era una forma elegante de decir, ninguno de nosotros confía en los demás. Antes de seguir, deja en los comentarios una palabra, Kremlin. Y si este tipo de historias te interesa, suscríbete a Caída de los Intocables. Aquí reconstruimos cómo el poder se rompe desde adentro. En los primeros acuerdos después de la muerte de Stalin, Malenkov quedó como presidente del Consejo de Ministros. En términos visibles, parecía el hombre principal. Su nombre estaba arriba. Su cargo parecía enorme. Su cercanía al aparato administrativo lo hacía parecer heredero. Beria, por su parte, se convirtió en primer viceprimer ministro y concentró un poder aterrador sobre los órganos de seguridad. La policía política y el Ministerio del Interior eran más que oficinas. Eran memoria, amenaza y control. Molotov volvió a un lugar importante en asuntos exteriores. Bulganin quedó ligado a defensa. ¿Y Khrushchev? Khrushchev aparecía en la secretaria del Comité Central. Para alguien que mirara desde fuera, eso podía parecer menor. Pero ahí estaba la trampa. El Estado soviético no funcionaba como un gobierno común. El gobierno administraba. El partido controlaba la legitimidad. Malenkov cometió un error que la historia suele esconder detrás de los títulos. Al quedarse principalmente con el gobierno, dejó espacio para que Khrushchev avanzara dentro del partido. Y dentro de una semana, la concentración de cargos en Malenkov ya parecía demasiado peligrosa para los demás. La solución fue repartir. Reducir. Separar. Evitar que un solo hombre pudiera reconstruir el poder personal de Stalin. Ese movimiento abrió la puerta. Khrushchev no necesitaba ser anunciado como heredero. Necesitaba controlar los pasillos donde se fabricaban los herederos. En esos primeros movimientos había algo más que cargos. Había silencios. Nadie podía acusar abiertamente a otro de querer convertirse en nuevo Stalin, porque todos habían servido al viejo Stalin. Nadie podía presentarse como víctima pura, porque casi todos habían firmado, aprobado o tolerado decisiones terribles. Nadie podía pedir transparencia, porque el secreto era el idioma natural del sistema. Así que la lucha empezó con gestos burocráticos. Un puesto aquí. Una responsabilidad allá. Una comisión. Una reunión. Un cambio de despacho. Una llamada al comité central. Una fotografía donde alguien aparece más cerca del féretro. En apariencia, eran detalles. En realidad, eran señales. Los cuadros soviéticos habían aprendido a leer señales. En un régimen de miedo, una coma en un comunicado podía decir más que un discurso. El orden de los nombres importaba. La cercanía física importaba. La firma que aparecía primero importaba. Y Khrushchev, que venía de la cultura interna del partido, sabía que esas señales no eran decoración. Eran mensajes para miles de funcionarios que esperaban entender hacia dónde soplaba el viento. Si un secretario regional quería conservar su carrera, tenía que adivinar pronto qué grupo tendría futuro. Si un ministro quería sobrevivir, tenía que medir qué alianza era menos peligrosa. Si un militar quería evitar quedar atrapado en una purga, tenía que saber si la policía seguiría mandando sobre todos. Por eso los primeros días después de la muerte de Stalin fueron tan decisivos. No porque resolvieran todo.
sino porque empezaron a ordenar las percepciones. Y en política, muchas veces el poder empieza antes en la percepción que en el decreto. Si la sucesión hubiera dependido solo del miedo inmediato, Beria habría sido el favorito. Nadie conocía mejor el lado oscuro del sistema. Había dirigido la seguridad. Había administrado campos. Había sobrevivido cerca de Stalin. Y después de la muerte del dictador intentó moverse rápido. Propuso reformas. Quiso presentar una imagen menos brutal de la policía. Apoyó ciertas medidas de relajación. Hablo de corregir excesos. Pero ese gesto, que podía parecer inteligente, también lo hizo más peligroso. Porque si el jefe de la policía secreta se convertía en reformador, podía hacer dos cosas al mismo tiempo. Ganarse a sectores cansados del terror. Y conservar el aparato que hacía temblar a todos. Para Khrushchev, Beria era el primer muro. No podía derrotar a Malenkov mientras Beria estuviera intacto. No podía controlar el partido si cada secretario regional temía que la policía tuviera un expediente listo. No podía construir una mayoría mientras todos imaginaran que Beria escuchaba sus conversaciones. La clave fue convertir el miedo privado en alianza pública. Khrushchev no necesitaba convencer a todos de que él era noble. Necesitaba convencerlos de que Beria era un peligro común. Y en política, un enemigo común puede unir a hombres que se detestan. Malenkov podía temer a Khrushchev. Molotov podía despreciarlo. Los militares podían verlo como un político brusco. Pero todos podían entender una frase no dicha. Si Beria gana, nadie está seguro. Así se construyó una conspiración dentro del propio sistema. No con pancartas. No con multitudes. No con una revolución en la calle. Con conversaciones pequeñas. Con visitas discretas. Con dudas sembradas en el momento exacto. Khrushchev habló con unos y con otros. Recordó que Beria controlaba demasiada información. Recordó que la policía había sido el instrumento de las purgas. Recordó que cualquier promesa de Beria podía convertirse después en sentencia. Y poco a poco, el argumento funcionó. La élite soviética no necesitaba amar a Khrushchev. Necesitaba sobrevivir. La operación contra Beria se cerró meses después, en junio de 1953. Pero la semilla se había plantado en esas primeras horas. Beria fue arrestado en una reunión de la dirección, con apoyo de militares. El hombre que había hecho temblar a tantos fue separado del poder por el mismo mecanismo que había ayudado a perfeccionar. Un expediente. Una acusación. Un juicio. Una ejecución. La caída de Beria tuvo un efecto enorme. Demostró que el jefe de la policía secreta no era intocable. Demostró que la nueva dirección podía eliminar a uno de los suyos. Y sobre todo, liberó a Khrushchev de la amenaza más inmediata. Pero todavía no lo convertía en dueño de la URSS. Ese es el punto que hay que entender. Las 72 horas no fueron una coronación. Fueron el reparto inicial de armas. Y Khrushchev había conseguido una de las más importantes. La red del partido. La caída de Beria parece, vista desde lejos, una decisión repentina. Pero en realidad se volvió posible porque muchos intereses distintos coincidieron por un momento. Los dirigentes civiles temían sus expedientes. Los viejos estalinistas temían que los culpara por los excesos del terror. Los militares resentían el poder de la policía sobre el ejército. Los cuadros del partido temían que una policía reformada por Beria siguiera siendo una policía de Beria. Ese detalle importa. Beria intentó presentarse como hombre de cambios. Pero su biografía lo perseguía. Cuando un jefe del terror promete moderación, quienes lo escuchan no se preguntan solo qué quiere cambiar. Se preguntan por qué lo dice ahora. Se preguntan qué archivos conserva. Se preguntan contra quién va a usar la nueva imagen. Khrushchev explotó esa desconfianza.
No necesitaba probar que Beria era culpable de todo ante una corte independiente. En aquel sistema, la verdad jurídica era secundaria. Lo que necesitaba era formar una mayoría de hombres convencidos de que Beria, vivo y fuerte, era un riesgo para cada uno de ellos. Cuando ese consenso se formó, el hombre más temido del aparato quedó aislado. Y la palabra aislamiento, dentro de una élite cerrada, podía ser una sentencia. Porque nadie cae solo cuando pierde un cargo. Cae cuando los demás descubren que pueden atacarlo sin pagar el precio. Ese fue el instante fatal para Beria. El miedo que lo había protegido empezó a cambiar de dirección. Antes, todos temían enfrentarlo. Después, todos temían no participar en su eliminación. Khrushchev aprendió ahí una lección que usaría de nuevo. Para derribar a un intocable, no siempre hay que convencer a todos de que uno es mejor. A veces basta con convencerlos de que el otro ya no puede protegerlos. Con Beria fuera del camino, el siguiente problema era Malenkov. Malenkov no era un enemigo menor. Tenía rango. Tenía imagen. Tenía experiencia administrativa. Y al principio parecía el rostro más razonable del posestalinismo. Pero su posición tenía una grieta. Él gobernaba desde el Estado. Khrushchev avanzaba desde el partido. En la Unión Soviética, esa diferencia era decisiva. El Estado podía anunciar planes. El partido podía decidir si esos planes tenían respaldo. El Estado podía ocupar oficinas. El partido podía mover cuadros. El Estado podía parecer superior en una fotografía. El partido podía vaciarlo desde dentro. Khrushchev eligió un terreno que conocía bien, la agricultura. Hablo de fallas, escasez, atraso, tierras, producción, campesinos, promesas incumplidas. No era solo política económica. Era una forma de atacar a Malenkov donde más dolía. Si el jefe de gobierno no resolvía el pan, la carne, el grano y la vida cotidiana, entonces su autoridad se debilitaba. Khrushchev presentó su propia energía como respuesta. Expansiones agrícolas. Tierras vírgenes. Movilización. Voluntad. Riesgo. Y aunque muchas de esas políticas tendrían problemas enormes después, en ese momento servían para construir una imagen. Malenkov parecía despacho. Khrushchev parecía movimiento. Malenkov parecía administración. Khrushchev parecía partido en marcha. Si conoces a alguien que estudia historia, política o los grandes regímenes del siglo XX, comparte este video. Estas historias importan porque muestran lo que ocurre cuando nadie puede controlar a quienes mandan. Y si aún no estás suscrito, este es el momento de entrar a Caída de los Intocables. En septiembre de 1953, Khrushchev fue formalmente reconocido como primer secretario del partido. Ese cargo no era un adorno. Era la plataforma. Desde ahí podía hablar con secretarios regionales. Podía promover leales. Podía acumular información política. Podía presentarse como defensor del partido frente al exceso del Estado y frente al fantasma de la policía. Y podía hacer algo que sus rivales no podían hacer con la misma eficacia. Esperar. Khrushchev entendió que no siempre se toma el poder de golpe. A veces se toma una oficina que parece menor. Luego una lista. Luego una red. Luego una reunión. Luego una mayoría. Y cuando los demás descubren lo que pasó, ya no tienen a quién llamar. Malenkov fue perdiendo terreno. En 1955, dejó la jefatura del gobierno. Bulganin ocupó su lugar. Khrushchev no había ganado porque fuera más brillante en teoría. Había ganado porque había identificado el nervio del sistema. En una dictadura de partido, el partido era la columna vertebral. Quien controlaba esa columna podía inclinar todo el cuerpo. Pero había un enemigo más grande que Beria y Malenkov. Stalin muerto. El cuerpo podía estar enterrado. El retrato podía seguir colgado.
Las frases podían seguir repitiéndose. Los viejos cuadros seguían debiendo sus carreras al terror. Y eso significaba que Khrushchev gobernaba sobre un sistema que todavía veneraba al hombre que había convertido a todos en posibles culpables. Para consolidarse, no bastaba convencer rivales. Había que cambiar la memoria oficial. Esa fue la función del discurso secreto de 1956. En una sesión cerrada del 20º Congreso del Partido, Khrushchev denunció abusos de Stalin, el culto a la personalidad, las purgas contra comunistas, el miedo, la arbitrariedad y la deformación del poder. No dijo todo. No podía decir todo. No iba a condenar por completo el sistema que lo había llevado hasta la cima. Pero dijo lo suficiente para romper una imagen. Stalin dejaba de ser infalible. Y si Stalin dejaba de ser infalible, muchos de los hombres que se habían protegido detrás de su sombra también quedaban expuestos. El discurso secreto fue memoria, pero también fue arma. Sirvió para marcar distancia con el terror. Sirvió para presentarse como reformador. Sirvió para debilitar a la vieja guardia. Y sirvió para decirle al partido que el futuro ya no pertenecía a quienes querían congelar el pasado. La ironía es dura. Khrushchev había sido parte del estalinismo. Pero fue él quien encontró la forma de sobrevivir denunciando una parte del estalinismo. La historia de Khrushchev no es la historia de un héroe que vence a villanos. Es la historia de un superviviente que supo leer mejor que sus rivales el sistema donde vivía. Beria era más temido. Malenkov era más visible. Molotov tenía más prestigio histórico. Pero Khrushchev tenía una habilidad menos elegante. Sabía organizar. Sabía esperar. Sabía reírse cuando convenía. Sabía parecer menos peligroso de lo que era. Y sabía que el poder soviético no se heredaba como una corona. Se acumulaba como una red. Por eso el título de esta historia tiene una trampa. Khrushchev no tomó el control absoluto de la URSS en 72 horas. Nadie podía hacerlo sin provocar una reacción mortal. Lo que hizo fue más inteligente. En esas horas, cuando todos miraban quién sería jefe de gobierno, quién controlaría la policía y quién aparecería primero en los comunicados, él se colocó donde podía construir poder a largo plazo. Tomó el partido. Y desde ahí, con paciencia, fue empujando a sus rivales hacia el borde. Primero Beria. Luego Malenkov. Luego los viejos estalinistas. Después, incluso el mismo culto a Stalin. El caso Khrushchev muestra una regla que aparece una y otra vez en la historia de los intocables. El poder más visible no siempre es el poder decisivo. El hombre con la policía puede dar miedo. El hombre con el cargo puede parecer legítimo. El hombre con la historia puede inspirar respeto. Pero a veces gana quien controla los nombramientos. Quien entiende las lealtades intermedias. Quien sabe que funcionario tiene miedo. Quien sabe que rival está demasiado confiado. Quien consigue que todos piensen que eliminar a otro es una forma de salvarse a sí mismos. Khrushchev no era inevitable. Su victoria no estaba escrita. Dependió de errores ajenos, miedo compartido, redes partidarias y de una lectura muy fría del momento. Esa es la parte que vuelve esta historia tan importante. Después de Stalin, todos querían evitar otro Stalin. Pero nadie quería quedar indefenso. Así que aceptaron un equilibrio provisional. Y dentro de ese equilibrio provisional, Khrushchev encontró espacio para construir una autoridad real. No con una sola orden. No con un solo arresto. No con una sola noche. Sino con una secuencia de movimientos que empezaron cuando el dictador murió y todos fingieron que solo estaban de luto. Al final, la pregunta no es solo cómo Khrushchev llegó al poder. La pregunta es por qué sus rivales no lo vieron venir. La respuesta está en la naturaleza del sistema. Stalin había enseñado a todos a temer al hombre que tenía el arma. A temer al hombre que tenía el expediente. A temer al hombre que podía ordenar una purga.
Pero después de su muerte, el arma más importante no era una pistola ni una celda. Era la capacidad de decidir quién seguía perteneciendo al partido. Quién quedaba dentro. Quién quedaba fuera. Quién era camarada. Y quién se convertía en enemigo. Khrushchev entendió eso antes que muchos. Por eso sobrevivió. Por eso avanzó. Por eso pudo denunciar a Stalin sin destruirse a sí mismo por completo. Y por eso aquellas 72 horas importan tanto. No porque cerraran la lucha por el poder, sino porque definieron el terreno donde esa lucha se iba a ganar. Antes de cerrar, dime en los comentarios, para ti, ¿qué fue más decisivo, el miedo a Beria, el error de Malenkov o la paciencia de Khrushchev? Suscríbete a Caída de los Intocables para ver el próximo caso. Porque en la historia del poder, los intocables casi nunca caen cuando parecen débiles. Caen cuando descubren que la estructura que los sostenía ya pertenece a otro.